Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro del país. En este día 5 de enero de 2023, la temperatura marca 23 grados centígrados. Toda nuestra solidaridad, cariño, apapachos y besos a la gente de Sinaloa, que están pasando ahora por un momento un poco difícil, igual a la gente de Ciudad Juárez, pero todo volverá a la calma después de estas aprehensiones tan importantes que ha hecho el gobierno federal. Hoy tenemos un programa bastante interesante, deportes. Ya finalmente se concluyeron las exequias del Rey Pelé. Nos platicará más adelante mi queridísimo Jorge Negrete de todo ello. Además tenemos invitados especiales, platicaremos de geopolítica y de qué forma interviene en el proceso de la salud, y una invitada muy especial con quien daremos inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 5 minutos ya de este 5 justamente de enero de 2023, la temperatura 23 grados centígrados, y ya se encuentra conmigo la doctora Ana Isabel García Jerónimo. Ella es médica cirujana y maestra en gestión de servicios de salud, y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre un libro que se titula, ella lo redactó, la autora, y que se titula ¿Medicina es negocio? Gracias por estar con nosotros, doctora. Muy buenas tardes. Hola, Lili, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues bueno, me da mucho gusto seguir continuando con este tema que desde mi punto de vista es un tema muy interesante, que hay que seguir llevando el mensaje, o más que mensaje, la reflexión hacia toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. No es la primera vez que me presento aquí en Proyecto Radio, ni en otras entrevistas, y considero que este tema hay que profundizarlo más, no solo para el gremio médico, sino también para la población, más que nada, porque acabamos de salir de una situación muy compleja, que todavía no estamos del otro lado, todavía hay casos de COVID, y pues hay que hacer énfasis principalmente en la educación y en la prevención para las futuras epidemias, porque sin duda alguna va a haber epidemias en un futuro. ¿Cómo es que se te ocurrió la idea de redactar un libro con este título? ¿Y de qué va el libro? Ok. El libro, como dice, ¿Medicina es negocio? Es una pregunta que considero yo surgió desde que egresamos de la carrera de medicina. Es una carrera que tiene mucha historia a nivel social. Es una carrera en la cual, como lo digo en el libro, está muy romantizada, que cuando el médico egresado se topa con la realidad, vive o se enfrenta con una situación económica versus ética versus profesional. Entonces, ahí es donde hay un estira y un afloje en cuestión de, ok, mi profesión, mi ética dice ayudar, servir, pero mi situación económica dice a veces tengo que hacer ciertas actitudes no morales, no éticas, en las cuales entra la parte del negocio. Considero yo, y ahí en el libro lo narro, la sociedad tiene 3 pilares, que es la salud, la educación y la economía. Considero yo que si alguna de estos 3 pilares se rompe,
o no está sustentado, es probablemente que una sociedad pueda desarrollarse como se tiene pues pensado cualquier país. Entonces lo vimos. El tema de COVID nos pegó muy fuerte en la cuestión de salud y en la cuestión económica, a tal grado en el que se invirtió muchísimo en vacunas y se descuidó muchísimas otras áreas de también importancia en la sociedad. Pero, ¿qué pasa con la educación? Pues bueno, no estamos los mexicanos educados en prevenir principalmente. Yo le llamo que estamos enfocados en la medicina correctiva y no preventiva, y eso genera aún más gasto. Entonces es un barril sin fondo en el cual podemos invertir en los servicios de salud muchísimo dinero, podemos invertir en medicamentos, podemos invertir en médicos, especialistas generales, podemos invertir en hospitales, pero si no invertimos en el tema de educación poblacional en la línea de salud, pues realmente vamos a continuar igual o hasta peor. Lo hemos visto en COVID en cuestión de la diabetes, poniendo un ejemplo, en el cual en ningún momento yo escuché hacer énfasis en vete a checar, si eres diabético, contrólate, si no eres diabético, revísate. Nos enfocamos más en el tema de la vacunación, que sí previene, y sí lo vimos, reduce mucho el índice de contagio, pero no quiere decir que vayamos a ser exentos de adquirir la enfermedad. Entonces, ahorita salió una nueva vacuna, la última, en la cual pues ya hasta hay personas con 4 dosis, en las cuales todavía sigue cayendo en enfermedad. Pero si esta persona sigue siendo diabética descontrolada, probablemente le va a pegar. Correcto, entonces es decir, sí, vacúnate porque sí es necesario, sí previene, pero también si eres diabético y ya tuviste una enfermedad grave, que estuviste intubado, que gracias a Dios, a la vida o lo que crea la gente, estás aquí con nosotros, pues yo creo que o lo tomaría como una segunda oportunidad para revisarte, controlarte y prevenir. Entonces, yo soy de esa idea. Prevenir es el primer paso para tener este equilibrio entre la parte repito, educacional, económica y de salud. Muy bien. ¿Qué capítulos comprende el libro? ¿Cuántos son? Son 11 capítulos, de los cuales los que más me interesa, y llevo siempre el mensaje en las charlas, es en cuestión de, por ejemplo, los consultorios anexos a farmacia, qué está pasando, que es un modelo de negocio extremadamente funcional, pero de muy mala calidad. Es decir, yo siempre comparo el sector salud con el sector público, en el cual los dos cubren las necesidades, pero solo el privado cumple en la parte de las expectativas, ¿no? Pero poca gente en la población tiene acceso a recibir un servicio de salud privado. Por lo tanto, tenemos muy saturado el servicio de salud público, y sí, podremos cumplir con el artículo constitucional 4, en el cual nos dice que todos tenemos derecho a la salud, pero en ese capítulo o en ese artículo no nos habla de qué calidad en cuestión de medicamento, en qué calidad en cuestión de especialistas y sobre todo la infraestructura. Hay pocos hospitales de tercer nivel. Y otra cosa que me he dado cuenta en la población es que la gente no sabe identificar primero los estadios o los niveles de atención. Por lo tanto, y estoy segura que más de una persona que nos está escuchando lo ha vivido, va a algún hospital y le niegan el servicio porque no tienen la máquina, no tienen el especialista, no tienen los insumos en ese hospital. Y en medicina siempre vamos en contra del tiempo, lo vimos en cuestión de la rabia. Fueron a un medio privado en el cual no tenían la atención, no tenían la profilaxis, y por lo tanto su centro de salud estaba a 2 horas. Entonces, son enfermedades, y más si son enfermedades endémicas, en este caso, poniendo el ejemplo de la rabia, es importantísimo educar a la gente para saber a dónde ir, cómo actuar, las medidas de primer contacto, para evitar la desgracia, ¿no? La desgracia en este caso fue la muerte. Entonces, eso, bueno, hablando desde un medio rural, pero en el medio urbano también lo hemos vivido a diario,
en el cual a veces la solución práctica es ir a un consultorio anexos a farmacia porque nos ahorra tiempo. Al final de cuentas eso es lo que ellos venden, el medicamento a la mano y el tiempo, ¿no? Y como bien lo dice la economía, el tiempo es oro. Entonces es ahí donde las farmacéuticas hasta cierto punto se aprovechan de la necesidad de ser atendidos y por lo tanto, o también la necesidad de quitar esa urgencia, comúnmente el dolor. Pero el dolor, cuando no es bien estudiado, empieza a agravarse, o cuando el médico solo se enfoca en quitar la sintomatología y no revisar un poquito más a fondo lo que ese paciente pueda tener, eso se puede agravar. Entonces, sí es una solución, pero considero que no es una solución absoluta en el cual se tenga pues el escape a este gran problema que son los consultorios anexos a farmacia. Y en una conferencia, un congreso, perdón, que tuve en diciembre, surgió esta peculiaridad. Si regresamos a la historia, todos sabemos que hubo una gran pandemia que fue la peste negra. La peste negra fue caracterizada o marcó la historia por tener estos típicos trajes negros en los cuales tenían el pico como de pájaro. Pero llegó un momento en el que esta vestidura negra, oscura, empezó a dar miedo a la sociedad porque decía, bueno, si me muero con el médico, me muero en mi casa, prefiero morirme en mi casa, ¿no? Entonces fue cuando empezó a cambiar la imagen o la figura del médico y teniendo una autoridad social empezó a adquirir el color blanco. Además de que el blanco representa pureza y eso secundario fue de origen del descubrimiento de las infecciones que bueno, antes no se tomaban las medidas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahora? A veces la gente le da miedo ir al médico por ser deficiente en su mayoría de los casos, y estamos solo hablando en primer contacto, ¿no? Tenemos esta idea de que, bueno, el consultorio anexo a farmacia, sabemos que es una consulta barata y eso va relacionado con la calidad de la atención, es decir, es un médico, entre comillas, chafa, ¿no? Pero he entrevistado a la gente y me he dado cuenta, o tomándole como esta opción, ¿no? Si el mismo médico, Juan Pérez, trabaja en un Similares, por decir, y los fines de semana está en una Star Médica siendo el mismo médico, ¿por qué la gente prefiere ir a consulta al Star Médica o a un sitio privado? Y ahí es donde entra y platico un poco del libro, en cuestión de, bueno, si pago, tengo el derecho de exigir más. Si no pago, entonces yo opto por tener una calidad deficiente. Y aquí estamos hablando de la misma persona, del mismo conocimiento, de los mismos estudios. Ahí entra el juego de las expectativas y las necesidades. Los consultorios privados ofrecen unas grandes expectativas desde que te reciben, desde las instalaciones, desde la limpieza, desde que no hay mucha gente que te abrume, etcétera, y la atención es inmediata. Entonces, he escuchado o hemos escuchado, por ejemplo, que la Secretaría de Salud dice o que tiene en mente quitar estos consultorios anexos a farmacia, cuando nunca he escuchado como una opción, por ejemplo, en ampliar los centros de salud de primer contacto. Entonces, considero yo que sí es un problema fuerte en cuestión de gestión, desde los niveles de atención, identificarlos bien, educar a la gente a saber a cuál ir, dónde ir, en qué momento ir. Y dos, insisto, podemos tener pasa con los médicos cubanos, etcétera. Podemos tener a los mejores médicos, pero si no tenemos los medicamentos, la infraestructura y sobre todo la educación en la población, vamos a tener el mismo problema. Pero, por ejemplo, en la experiencia que usted tiene, doctora, en el tema de los consultorios adyacentes a las farmacias, yo recuerdo la pregunta que le hice al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, y los medios de comunicación, yo estaba ahí, y los medios de comunicación tergiversaron la información. El doctor jamás dijo que tienen una idea de quitarlos. Él dijo que lo ideal sería que no existieran. ¿Y por qué? Por estas razones que usted menciona, porque la atención es deficiente, porque
lo primero que se le otorga al paciente es un antibiótico sí o sí, no es un paciente estudiado a detalle para que se le pueda definir si se le debe otorgar o no el antibiótico, siempre va a salir beneficiada la farmacia, porque la idea es justamente el consultorio está pegado a la farmacia, pues comienzas a hacer fila y ahí mismo compras la solución, ¿no? Yo le aunaba que además no es una idea que se le ocurrió al doctor Gatell, no es una idea que se le ocurre a Liliana Noble cuando se lo pregunta. Está documentado en el Instituto Nacional de Salud Pública, hicieron un estudio en donde, y justamente yo hacía referencia a ello, en donde el paciente durante la etapa más álgida de la pandemia por la COVID-19 decide acudir a la prontitud porque le daba miedo ingresar a un hospital en tiempo y forma, porque creía que ahí los estaban matando, también toda esta infodemia que se generó al respecto, pero yo tengo, ahora sí como diría el presidente, yo tengo otros datos y tengo documentados consultorios de este doctor que es la antítesis de un médico porque es un doctor obeso, que es muy bonachón, me cae bien, dan ganas de abrazarlo, es muy amable, muy confiable, pero no es un doctor saludable, es un doctor obeso, que entonces le manda un doble mensaje a los niños, a las niñas, a los adultos, en donde pareciera que la obesidad no pasa nada, ¿no? Si eres obeso, yo soy un médico y estoy obeso y no pasa nada, cuando sabemos que sí, pero hay consultorios, doctora, adyacentes a las farmacias de esta cadena, en donde los regresaban a sus casas diciéndole tienes gripe, y una semana más el paciente seguía mal, de menor a mayor, y le decían, entonces no tienes gripe, tienes influenza. Se iba el paciente y le daban tratamiento de influenza, regresaba y le decían, pues no tienes ni influenza, no tienes ni gripe, seguramente es COVID. Nunca pasaba por la idea del experto en salud hacerle o mandarle solicitud de hacerse una prueba comprobatoria para determinar si era COVID-19. Muchos de esos pacientes ya no están con nosotros. Híjole. Es muy grave lo que está pasando en estos consultorios, ¿no? Tocas puntos muy importantes donde me gustaría desmenuzarlos de forma, a lo mejor no compleja, pero sí desmenuzarlos un poco. Ok, el doctor obeso que nos figura, voy a decir la palabra, el doctor Simi, es un ejemplo de mercadotecnia, ¿no? Claro. O sea, como dices, ¿por qué no me pongo una imagen sana? Porque obviamente estamos normalizando la obesidad, cosa que también la veo muy mal. Y muy habría mal. que destacar para que la gente no piense que somos gordofóbicas, que no es que estemos en contra del que tiene que vive con obesidad, que tiene kilos de más, no estamos en contra de la persona. No estamos a favor de que se normalice, es decir, que se piense que es completamente natural y que va a la par de lo que significa tener salud, porque no es cierto, doctor. Correcto. Y de pronto nos vayan a tachar, de no, gordofóbicas y no somos. Es que, híjole, el mundo de la moda, muchos habrán conocido que sacaron esta campaña de marketing y publicidad, porque, pues bueno, aquí ya estamos entrando en otro rollo, pero no, estamos normalizando la enfermedad y esto hay que separarlo un poquito con las fobias, ¿no? El tema 2, y eso también tiene mucho que ver. En el libro yo toco el juramento hipocrático. Antes se hacía un juramento hipocrático. Se hacía porque ahorita se sigue haciendo, pero de una forma muy superficial y poco coherente o congruente. La carrera de medicina es la única carrera en la cual se hace este juramento, por lo menos hasta donde yo sé. Y antes de los tratados de Ginebra, es decir, el primer juramento hipocrático que se hizo, salió un apartado en donde dice, yo como médico voy a partir de mi ejemplo, ¿no? Viendo por mi salud primero para poder ver por la salud de los demás. Estoy parafraseando, no tengo las palabras exactas, pero esa es la idea. Y volvemos al tema de la obesidad, ¿no? O sea, si yo soy médico e hice un juramento hipocrático, yo debo de poner el ejemplo, cosa que tampoco se hace y se está perdiendo. Se está perdiendo y se va a seguir perdiendo porque la medicina, por lo menos la medicina general, va a desaparecer. Tiene tendencia a desaparecer.
Y entonces ya nada más se quedaría la especialidad, es decir, directamente con la especialidad y nosotros como usuarios irnos entrenando para identificar cuál sería el especialista. En este caso, por eso implementaron la especialidad de medicina familiar. Cosa, y de verdad se los agradecería mucho, la diferencia entre un médico familiar y un médico general, literal, solo es el grado de especialidad. He hecho la pregunta a muchos compañeros en el hospital y no me han dicho una diferencia exacta en el tema de la consulta. Pero bueno, ahora, el tema de COVID que ahorita planteaste, fue una situación muy difícil porque incluso nadie me lo cuenta, vi médicos que empezaron a negar la propia consulta por el mismo miedo de enfrentar la enfermedad, claro. por el mismo motivo de la ignorancia médica. Entonces, y está bien, digo, a final de cuentas como médicos primero somos humanos, pero volvemos al punto de dónde está, digo, se incendia y lo primero que vas es hablar a los bomberos y que los bomberos no quieran ir a apagar el fuego, se me hace un poquito incongruente esa situación. Entonces es ahí donde vas perfilando tú si en verdad quieres ser médico, ¿no? Claro. Y el tema de COVID, muchos médicos especialistas, médicos generales, empezaron a negar las consultas a los pacientes, aún sabiendo que tenías equipo de protección, aún sabiendo que manteniendo la sana distancia, etcétera, podías disminuir el riesgo, pero ellos preferían tajante cortarlo. Entonces, la gente, pues ante la necesidad de decir, primero el pánico social que se hizo, ¿no? Cualquier estornudo ya pensábamos en COVID. El ver que los médicos me negaban la consulta, pues empiezo a escuchar, empiezo a crear, empiezo esa histeria y empiezo a acudir y a hacer muchos remedios, pero queríamos una solución a este problema. Entonces, es algo que si antes teníamos socialmente como autoridad, en este momento incluso el médico se está fiando más del laboratorio, es decir, hasta que yo no tengo una prueba no te puedo diagnosticar, ¿no? Exacto. Cuando existe muchísima clínica y en la medicina nos dicen la madre de todo, la medicina es la clínica, ¿no? A lo mejor al principio no teníamos mucha información de la clínica del comportamiento del COVID, pero sí teníamos algunos antecedentes comparado con otras que se pudieran asemejar, ¿no? Entonces, hay veces que lo primero que hacemos es mándese a hacer unos estudios. Y hasta que no tengan los estudios, no te puedo diagnosticar, ¿no? Cuando existe mucha semiología, existe mucha clínica, cada paciente es diferente, no puedes ser tan tajante como un estudio de laboratorio en decir sí o no lo tiene, ¿no? Y es ahí donde la parte de los laboratorios nos están dominando. Es decir, claro. y siempre me gusta hacer esta comparativa. Los laboratorios no son malos, la farmacéutica no es mala, porque a final de cuentas necesitamos medicamentos y medios para apoyos diagnósticos. Y remarco mucho la palabra apoyo diagnóstico. Ajá. Pero, pues abuso de los laboratorios empieza a hacer de lado el criterio médico. Claro. Doctora, vamos a tener que ir a un corte a comercial. Le recuerdo a la gente que estamos platicando con la doctora Ana Isabel García Jerónimo, médica cirujana, maestra en gestión de servicios de salud, sobre su libro, Medicina es un negocio, cuando son las 4 de la tarde con 26 minutos, y regresamos ya con la recta final de esta interesante entrevista. Pausa, vengo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. No te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. 4 de la tarde con 28 minutos de este día 5 de enero de 2023, la temperatura 23 grados centígrados. Les recuerdo que estamos platicando con la doctora Ana Isabel García Jerónimo, ella médica cirujana y maestra en gestión de servicios de salud, autora del libro Medicina es Negocio. Y ya en esta recta final, doctora, que se está poniendo buena la entrevista, pero quisiera saber, en resumen, ¿cuántos capítulos tiene el libro y dónde lo puede conseguir la gente? Sí, tiene 11 capítulos. Insisto, es un libro en el cual se combina esta parte médica, la parte económica. Es un libro pensado y hecho para la gente que no es médico. Para todos nosotros. Para todos los que no somos médicos. Y considero yo desde la preparatoria hacia arriba, aquellas personas en las cuales piensan estudiar medicina, considero que también es un grupo que lo pueda leer. Lo pueden encontrar en librerías como El Sótano, Gandhi, Sanborns, bibliotecas digitales como Amazon en Estados Unidos, Amazon aquí en México. Y pues bueno, les dejo mi número de contacto por si quieren platicar conmigo. Yo diría que mejor por seguridad no demos números al aire, pero si nos puede regalar sus redes sociales. Redes sociales. Eso sí, es más seguro. Ok, entonces me pueden encontrar en el Instagram como doctora Ana García. Sí, Ajá, doctora, bueno, abreviado, DR, Ana García. Pueden encontrar en Twitter como doctora Ana Garciana. Facebook, doctora Ana García también. Ana García, muy bien. En Facebook, en Twitter y en Facebook, en Twitter y en Instagram. Igualito en todas. Igualito. Muy bien. Ahí estamos y la verdad me gustaría mucho escucharlos sobre este tema. Para mí es muy importante porque muchas veces los médicos somos muy cerrados cuando deberíamos aprender a escuchar a la gente. Muy bien. Doctora, vuelva pronto. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos, les mando un abrazo y que estén muy bien. Gracias, pues ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de una experta en temas de salud, muy joven ella. ¿Cuántos años tiene, doctora? 31, decir? Claro que sí, 31. Sí, pura juventud aquí, la juventud se impone, aunque por ahí me vean, yo también me impongo, ¿cómo no? Ya se me está quedando viendo feo aquí mi invitado, ahorita me la va a pagar este invitado que quiero tanto. La voz de la doctora Ana Isabel García Jerónimo, ella médica cirujana y maestra en gestión de servicios de salud. 4 de la tarde con 31 minutos. Pausa, Dieguito. Seguimos, pero para que no se cruce. Vamos a pausa y regresamos. Venga. Listo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Ayúdame a crear un horizonte donde haya luz, porque en medio de estas sombras solo eres tú quien aún llena mi alma de ilusiones.
4 de la tarde con 32 minutos de este día 5 de el primer mes del año 2023, la temperatura 23 grados centígrados. Yo pedí a los Reyes Magos a mole de olla. A ver si se me hace. Las niñas, los niños que conocen el tema de Virgencita Please saben de lo que estoy hablando. Entonces, adquieran pidan estos regalos porque después ya no va a haber, yo creo que ya las hijas no van a seguir, la idea era de la mamá, ella fue la creadora, la inventora, desafortunadamente se convirtió en una estrella, pero yo quiero mole de olla, ¿no? Aunque alguna vez tuvo un problema con derechos humanos porque le puso mole de olla y la figura era obscura, la piel era morena y entonces llegó derechos humanos y dijo que no estaba bien, entonces ella explicó los argumentos y ¿qué creen? Pues se sigue llamando mole de olla y sigue siendo de tez morena, pero no significa que ella está haciendo como esta estigmatización para nada. Además es muy bonito, mole de olla y también tinga. Qué rico, ¿no? Sí. Y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo José Manuel Fuentes García, él es analista, reportero de Capital 21, usted lo puede ver en las mañaneras, ahí cuestionando al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas de geopolítica. Lo ve muy joven, pero es un hombre que pareciera que tiene como 200 años, tiene muchísima experiencia en el ambiente y le anticipo que va a estar con nosotros una vez cada mes, todos los martes, si no me equivoco, hoy es la presentación, pero va a estar con nosotros participando en temas de geopolítica y de qué forma se está acuñando este concepto que es relativamente nuevo, ¿no? Se está más o menos, o se está retomando, pero ahora ya se le puede generar geopolítica, cualquier tema, mi queridísimo José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo, ya sabes que te admiro muchísimo. Y la hora del guayabazo. No, ¿qué pasó? No, sabes que es de corazón, y sí, la geopolítica ya tiene un buen rato, desde el siglo XIX, pero sí ha tomado mayor fuerza ahorita. Sí, ¿verdad? Sobre todo con las guerras que se han dado. Con la guerra, ¿no? Ahora con el tema de la guerra ha tomado mucha fuerza. Pero yo te quisiera preguntar de primera instancia, José Manuel, ¿de qué forma la geopolítica pudiera estarse involucrando o se involucra con el tema de la salud? Bueno, la geopolítica también tiene mucho que ver con la salud, porque hay que recordar que todas las políticas públicas que incluyen la salud tienen un impacto con nuestra geografía. Porque acuérdate que la geopolítica estudia el impacto que tiene la geografía en la política, en todo en general. Entonces sí tiene mucho que ver con la salud. Ahorita con lo del tema de la pandemia, con el tema también de las vacunas, la geopolítica entra en juego. Claro. ¿Y de qué forma podrían los gobiernos echar mano de esta geopolítica para generar políticas públicas en materia de salud que estén diseñadas a la medida de cada una de las circunstancias y no estar dando como balazos al aire, ¿no? Sin sentido, como habitualmente pasa, ¿no? Bueno, sí, o sea, a veces la geopolítica, y esto hay que decirlo, sí hay intereses, o sea, a final de cuentas en la geopolítica lo que se juegan son los intereses de, ya sea de un grupo de interés, ¿no? Una élite. O sea, a final de cuentas, a veces no les interesa a las personas como tal. Desgraciadamente la geopolítica lo que cumple, pues, es tener el control, el poder. La geopolítica es tener el control, tener el poder. Y por eso a veces crean políticas públicas que pueden beneficiar a la sociedad, pero que también pueden controlar y manipular. Claro. O sea, también, o sea, hay de las dos. O sea, la geopolítica se puede utilizar de forma positiva, pero también de forma negativa. ¿Y de qué manera en la parte positiva se podría utilizar o echar mano en la región? Hoy se está hablando mucho de la región, tenemos la próxima semana la Cumbre de las Américas con el arribo de Joe Biden y Justin Trudeau a nuestro país, y de qué forma podrían echar mano de esta geopolítica para generar una conciencia en materia de salud, que por lo que nos decía en la mañana el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el tema de la salud está en la agenda política. Yo creo que en forma positiva lo que se debe de hacer o lo que se está haciendo es recuperar el sistema de salud, porque el sistema de salud es estratégico.
O sea, a nivel geopolítico el sistema de salud es estratégico y desgraciadamente con el modelo neoliberal, este nuevo liberalismo, secuestraron al sistema de salud, no nada más en México, sino en América Latina, o sea, a nivel mundial más bien, han secuestrado el sistema de salud. Es decir, que solamente algunas personas pueden tener acceso a servicios si tienen el dinero o tienen los recursos, ¿no? O sea, la salud está limitada todavía. Claro, un tema que todo el tiempo estuvo o ha estado poniendo en tela de juicio el presidente Andrés Manuel López Obrador es la liberación de las patentes, ¿no? Sí. Hay compañías farmacéuticas cuando era la época más álgida de esta pandemia, teníamos una conferencia con Pfizer y lo voy a repetir siempre porque yo les preguntaba si ellos se aluden, se mencionan como una empresa socialmente responsable, ¿por qué no liberar la patente de las vacunas para que ya ganaron una buena cantidad de dinero para que otras personas tengan acceso a la salud? Porque en tanto no estemos vacunados todos, COVID siempre va a existir y cada vez van a haber variables que pudieran ser más agresivas o menos agresivas, pero es un cuento de nunca acabar. Cuando hice mi pregunta, me la saltaron. No me contestaron. Y me dio mucho coraje porque no se vale, ¿no? Me salí inmediatamente de la conferencia, bueno, un rato más, dije, ya no puedo estar aquí. Después la agencia me habló para preguntarme qué había pasado. Le dije, ¿qué es eso? ¿No? Ustedes tienen la tendencia de leer lo conveniente y lo conveniente. Esto también es prioritario. No sé cuántos millones ya ganó Pfizer, pero me parece que ya tendría que demostrar su responsabilidad social que tanto dice que tiene, liberando esta patente y dejando que los países africanos también tengan acceso, o los más pobres, a las vacunas, ¿no? Pero ahí es donde hablamos cómo la geopolítica juega también y los intereses de la élite, de los más poderosos, entran en juego. O sea, es decir, por ejemplo, el Big Pharma, que son toda la aglomeración de estas empresas muy poderosas, que por cierto dominan gran parte del Producto Interno Bruto de las potencias mundiales, como es en el caso de Estados Unidos. O sea, a ellos no les interesa la salud del ser humano. Lo que les interesa es ganar, tener ganancias económicas. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, ahorita con el caso de la pandemia. Claro. Por eso es importante tener soberanía en las vacunas. Exacto. O sea, ese sector fue destruido por el neoliberalismo. Exacto. Y ahí juega la geopolítica. Por eso es importante tener también vacunas propias. Claro, y además esto es conocido. Aquí la doctora no nos dejará mentir, pero éramos de los mejores productores en vacunas. La Cartilla Nacional de Vacunación era un ejemplo a nivel mundial. Tomaban de ejemplo base en algunos países en donde europeos, sobre todo de Europa Occidental, en donde la vacunación no es una política pública de salud, y hemos visto que han emergido estas enfermedades que ya se consideraban desaparecidas o erradicadas, como el sarampión, la rubiola, ¿no? Que a través de la vacunación se podrían haber erradicado, y no, las políticas públicas de estos países no lo permitieron, y hoy la COVID-19 nos está dando una nueva oportunidad, ¿no? A ver, ¿quién la quiere tomar? Bueno, además hay que recordar que las enfermedades también son utilizadas como armas biológicas. Claro. Y juega parte de la geopolítica, porque en la geopolítica entra la parte de la población, y no les conviene pues que haya mucha población en zonas estratégicas en donde hay recursos. Por eso en África no querían dar vacunas, y por eso es un continente muy pobre, pero pobre en el sentido en lo social, pero en recurso económico, pero no del recurso natural, son muy ricos. Claro. Tienen oro, tienen agua, o sea, son potencia también hidráulica, ¿eh? Exacto. O sea, tienen minerales. Y podrían poner cualquier cantidad de parques de energía, ¿no? Tienen petróleo, por ejemplo, en el norte de África, que es donde está Túnez, Libia, Egipto, está lleno de petróleo. Bueno, los egipcios tienen petróleo. La mayoría de la gente, saludos a todos mis amigos egipcios, la mayoría de los amigos egipcios que tengo trabajan en la energía, trabajan en la industria del petróleo y de la energía. Y la mayoría son ingenieros. Claro. El sector energético en África es muy importante, al igual que en América Latina, ¿eh? Claro. O sea, tenemos potencias petroleras como es Venezuela, que tiene mayores reservas de petróleo. Muy bien. Y México también. Este es solo un pequeño adelanto de lo que usted va a poder disfrutar cada que mi queridísimo José Manuel Fuentes nos acompañe en Pulso Saludable. Iremos cambiando los temas
él llevará la batuta de la sección, pero adicional a ello, también hoy decidimos invitarlo porque recién inauguró su programa en YouTube, denominado, me encanta el título, De Buenas Fuentes. ¿Qué mejor título que ese no pudiste haber encontrado, querido? Cuéntanos de qué va este programa y dónde lo puede seguir la gente. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me pueden seguir en YouTube, De Buenas Fuentes, que es un nombre creado primero partiendo de mi apellido, Fuentes. Fuentes. Y cómo nosotros buscamos las mejores fuentes de información para llevar las mejores notas geopolíticas a nivel internacional, entonces decidimos ponerle De Buenas Fuentes. Y la gente que pudiera no entender nuestro argot periodístico, siempre estamos luchando por tener una buena fuente. Una buena fuente. Una buena referencia, alguien fidedigno. Y entonces, pues seguramente vamos a poder escuchar información muy interesante. ¿De qué va a ir el programa? Cuéntanos. Bueno, el programa va a partir sobre todo con noticias nacionales e internacionales, pero desde un enfoque geopolítico. Bien. O sea, por ejemplo, lo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tenga que ver con la geopolítica, al igual que con temas internacionales, con un enfoque geopolítico, basándonos en el análisis pues dialéctico, es decir, buscar varios medios de comunicación, ¿no? A nivel internacional, basándonos en eso. Buscar el Global Times, que es de China, el RT, el Times of Israel, o sea, varios medios de comunicación. Claro, y finalmente, este tema tan calientito, que no podríamos dejarlo pasar, finalmente la reaprehensión, ¿no? La recaptura de este hombre tan buscado, tan prometido, dicen ahí, a los Estados Unidos, coincidencia de que el próximo lunes arriba a la ciudad capital el presidente Joe Biden, y también ayer, ¿no? Esta detención de un reo que había sido muy buscado y luego finalmente lo aprenden. Estas dos entidades, ¿de qué forma interviene ahí la geopolítica con el país vecino? Bueno, primero que nada, por ejemplo, Chihuahua, pues es un estado fronterizo con Estados Unidos. Claro. El tema fronterizo juega políticamente en la política interna de Estados Unidos. Lo vimos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos. El tema principal para poder ganar la elección era el tema migratorio. Por eso el Partido Republicano manda camiones de migrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. O sea, el tema migratorio tiene un gran peso. Y Biden dijo que quería visitar la frontera. ¿Y la va a visitar? ¿Será prudente que Todavía la visite no se ahorita sabe. con este tema que está de la aprehensión de Ovidio? Bueno, yo considero, con lo que hemos visto en otras ocasiones, esto se tenía que dar. Porque es la estrategia que está utilizando el gobierno estadounidense también. O sea, no es tan fácil que México se zafe de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. O sea, esa estrategia lleva muchísimos años. Claro. Que Calderón empezó a implementarla con mayor profundidad, pero no es tan fácil que López Obrador salga de esa estrategia. Y es parte de la estrategia de Estados Unidos, buscar las cabezas de los cárteles, lo cual es un error, pero un error garrafal. Entonces Biden sabe muy bien cuál es el escenario que debe de enfrentar, y yo creo que sí va a ir. Sí va a ir. ¿A qué zona iría de la frontera? ¿Se sabe? ¿Se ha mencionado? No se ha mencionado, pero puede ir a Texas, por ejemplo, y en Texas ahí podría estar. Claro. Además, Texas... Pero no se lleva bien con el gobernador tejano, ¿o sí? Pues no Tienen tienen como diferencias. ¿no? Y el tejano no nos quiere. No nos quiere Texas, pero Bueno, es un el estado tejano, clave. el señor, ¿eh? La gente seguramente. Greta Abbott no nos quiere. Greta Abbott no nos quiere, pero no tampoco. Pero es un estado muy trumpista. Pero claro, sí, hay también gente mexicana que vota por demócratas, aunque no es tan fuerte como en California, porque en California sí votan más por los demócratas. Claro. Pero es un estado muy disputado. E incluso en las elecciones presidenciales, Texas es considerado un estado volátil, que puede cambiar, O sea, puede cambiar la tendencia. Son estados volátiles que pueden cambiar la elección. Como en el área, bueno, en el territorio americano, como cada estado es muy representativo al momento de las votaciones, cosa que no se da tanto en nuestro país, ¿no? Aquí no estamos tan divididos por estado, ¿no? Más bien formamos como
comunidades por grupo de estados, ¿no? Y allá este tipo de ejemplos que nos mencionas, José Manuel, son muy evidentes y pueden dar aciertos o errores políticos al tomador de decisiones, ¿no? Claro, porque por ejemplo hay que entender que Estados Unidos tiene un sistema político diferente y además un sistema democrático. ¿Por qué tienen mucho peso los estados? Porque ahí se maneja en las votaciones el sistema del colegio electoral. Ahí gana el presidente que acumule más estados y los estados tienen un cierto puntaje. Claro. Texas vale 38 votos electorales. Si tienes Texas ya tienes 38. O sea, por eso es tan importante los estados. Claro. Y la dinámica electoral es muy diferente a la de México. Y complicada. Sí, es complicada. Porque luego también entre estados pareciera que son enemigos, ¿no? Hay una polarización, como lo mencionas. ¿Sí? Incluso el geopolítico británico que perteneció al MI6, Alastair Crooke, dice que Estados Unidos hay 2 placas tectónicas de diferentes colores, roja y azul, que van de un lado diferente. También en algún momento podríamos platicar de la diferencia geopolítica que hay en Colombia, sectorizado. Del 0 al 6. Ahí, dependiendo de si eres del sector 0 y del 1, que es más o menos por el estatus económico, eres invisible prácticamente. Y de acuerdo al sector, entonces, allá en vez de que te digan, hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, allá, ¿de qué sector eres? Y eso es socialmente, a mí me parece que es completamente inadmisible para la unión de las personas en un país que todos tendrían derecho de transitar libremente a lo largo y ancho del territorio. Pero para eso tú nos vas a ir ahorita. Sí, también. Ay, yo tenía una buena idea. También Brasil está muy polarizado, también. Claro. Ahorita con el triunfo de Lula, claro, se da cuenta de la polarización que hay. Y en México hay que resaltar que no hay polarización, No hay polarización. Hay politización. Sí hay politización, pero también no está así la polarización tan fuerte como, oye, tienes a un presidente con el 70% de aprobación y tienes una oposición que no arma ninguna. Claro. O sea, ¿dónde está la polarización? En Estados Unidos sí, tienes a los demócratas y a los republicanos. No hay más. Y Biden tiene el 50% de aprobación. O sea, la mitad no lo quiere. Al igual que Lula, O sea, también a Lula no lo quiere el 50%. Pero aquí con el 70%, pues yo considero que no hay polarización. Le quiero mandar saludos a Mauricio Santillán, a Brenda Ramírez, que nos están viendo. Gracias, chiquillas, por vernos. Rapidísimamente, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Con qué te quedas en esta tarde en Pulso Saludable? No, pues primero que nada te agradezco el espacio y que vamos a tener grandes temas relacionados también con salud, con la geopolítica, qué impacto tiene y cómo se pueden hacer políticas públicas. Y también podemos hablar cómo está el sistema de salud en Estados Unidos, claro, que está peor que aquí. Sí, claro, ya vimos el ejemplo de la pandemia y cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que nos parezcamos a lo que pasa en Dinamarca. Ya conocerá más adelante. Claro que sí, vamos a hablar más. 4:51 gracias, José Manuel. De nada. ¿Qué hacemos? ¿Pausa? ¿No? Seguimos. Deportes. Ya viene mi queridísimo Jorge Negrete. ¿Sí? Sí. Ahí se te estás viendo, ¿no? Sí. Pulso Saludable Deportivo. Porque no vas a bailar. En la tarde con 51 minutos de este día 5 de enero de 2023, la temperatura 23 grados centígrados, ya llegó Lupita, está por ahí Oscar, Diego, ¿ya hicieron su cartita de Reyes Magos? ¿Ya pidieron sus cosas? A ver qué tal se portaron, Ya mañana, la próxima semana, el martes, platicaremos. Mi queridísimo George de los deportes, ¿tú ya hiciste tu carta corazón de melón? Creo que no nos oye. 2023. Ya te oí, ya. Feliz año 2023, mi Lili, a ti, a José Manuel, que está ahí en cabina contigo, a Marco, a Diego, a Lupita. Un abrazo, lo mejor de lo mejor para este nuevo año. Gracias. Y pues estamos con los deportes, mi Lili, porque, bueno, ya es una noticia pasada, pero no la habíamos mencionado en Pulso Saludable, que antes de que acabara el 2022, pues se nos fue el más grande, el rey Pelé, se nos fue a los 82 años debido a complicaciones renales y cardíacas derivadas de su lucha contra el cáncer de colon. Entonces, pues bueno, el martes fueron ya los momentos últimos
el cortejo fúnebre, la última despedida al Rey Pelé allá en Santos, Brasil. Entonces, pues sí, es triste haber visto partir. Digo, creo que a ninguno de nosotros nos tocó verlo jugar en vivo, pero sí tenemos muchos videos y sí tenemos muchos recuerdos de la magia y de todo lo que le entregó al fútbol mundial. Yo creo que el más grande porque nunca sufrió de escándalos, nunca tuvo problemas extracancha, y creo que a él sí hay que llorarle, a él sí hay que decirle adiós, Rey Pelé. Por otro lado, mi Lili, pues este año también empezamos con algo muy triste, muy impactante, claro, como fue lo que ocurrió el lunes por la noche en el juego de la NFL entre Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati, con el safety número 3 de los Bills, Damar Hamlin. Extraoficialmente, él perdió el pulso cardíaco, tuvo que recibir atención médica de resucitación. Creo que la gente médica que está en el estadio actuó de una manera rápida, eficaz, y afortunadamente hoy jueves pues ya han dado un parte donde Damar Hamlin ha tenido una recuperación bastante satisfactoria. Ya despertó del coma inducido por este doble paro cardíaco que sufrió tras el impacto del receptor de los Bengalis Higgins. Claro. Y lo primero, ¿quieres saber qué fue lo primero que preguntó Damar Hamlin cuando despertó? ¿Qué había pasado en el partido? Exactamente, preguntó si habían ganado los Bills de Buffalo, a lo que los doctores le respondieron de una manera magistral: tú ganaste el partido de la vida. Entonces, pues bueno, va por buen camino Damar Hamlin. Todavía no se sabe si se va a reponer ese partido entre Bills y Cincinnati, y la verdad es que es complicado porque ese juego daba mucho a lo que va a ser el cierre de la temporada, que es justamente esta semana, la última semana de la temporada regular, porque ahí se jugaban el que Buffalo fuera el número 1 de la americana, o que Cincinnati se metiera a la conversación por ser el número de la americana junto a Kansas City. Entonces, al momento de que no sabemos qué va a pasar con ese partido, y que esta semana tanto Cincinnati va a tener su juego contra Baltimore, contra sus Ravens, y los Bills de Buffalo van a jugar contra los Patriotas, ahorita Kansas City sería el número 1 de la americana. Y si le gana a los Raiders, pues ya lo ratificaría. Exacto. Pero a reserva de lo que pudo haber pasado en ese juego de Bills contra Cincinnati. Entonces, no sabremos qué va a pasar. La liga no se ha pronunciado al respecto, si se va a reanudar, si se queda ya como iba el partido. Si mal no recuerdo, lo iba ganando Cincinnati 7-3. Pero entonces hay que ver qué va a pasar, ¿no? Porque la verdad es que sí era un partido que involucraba directamente quién es el posicionado número 1 de la Liga Americana en busca del Supertazón. Hay muy buenos juegos en esta última jornada. Kansas City contra Raiders, juego divisional. Raiders salvaría su temporada si le pone el pie a Kansas City y le evita ser el número 1 de la americana. Jaguares contra Titanes, ellos se juegan el campeonato de la sur de la americana. El que gane juega playoffs, el otro se va a casa. Bengalis Ravens se juegan el número 1 o el campeonato divisional de la norte de la americana. El Bills Patriotas que ya mencionamos, donde Bills busca el número 1 de la americana y los Patriotas todavía buscan a ver si pueden calificar. Igual Delfines contra Jets, ahí también Jets ya es eliminado, pero Miami también está buscando ser un invitado a playoffs. Y en la nacional, pues bueno, en la que para muchos era la más débil de las divisiones, que era la este de la nacional, Filadelfia Gigantes. Filadelfia busca ser el número 1 de la nacional, Gigantes busca tener un mejor rankeado para los playoffs, y los Vaqueros de Dallas van a jugar contra Washington. Washington ya está eliminado, pero Dallas también busca ser el campeón divisional de la este. Entonces va a haber muy buenos juegos. Packers contra Leones de Detroit, también se juegan ahí la posibilidad de estar en playoffs. Entonces, algo atípico, nuevamente a la última jornada de la NFL, pues llegaban ya como que todos los equipos calificados, y pues ya muchos sentaban a sus titulares, ya les daban descanso. En esta ocasión hay muchos juegos en los cuales los titulares van a tener que salir y dar lo mejor que sí, mi Lili. También, pues ya se dio la lista de los finalistas para la inducción del Salón de la Fama de este año. Hay jugadores como Jared Allen, Rondy Barber, Demarcus Ware, Reggie Wayne, Patrick Willis, entre otros tantos, que estarán buscando ser inducidos al Salón de la Fama.
También empieza la jornada 1 de la Liga MX, yo le digo la Liga muy X, porque a veces está tristísimo lo que va a pasar, pero pues lo más rescatable o lo más sobresaliente de esta primera jornada es que por los sucesos que ya has comentado anteriormente en el programa que pasan en Sinaloa con la captura de este personaje, pues el juego entre Mazatlán y León queda pospuesto, no se sabe tampoco cuándo se va a jugar. Y por último, pues 2023, deportistas a seguir mexicanos, pues obviamente Canelo Álvarez tiene que ratificar lo que pasó en el 2022, ahorita viene de una recuperación de una cirugía en la mano izquierda, el año pasado perdió contra Bivol, le gana a Golovkin la trilogía, vamos a ver qué pasa este año con Canelo. Checo Pérez también tiene que seguir dando de clara en la Fórmula 1, el año pasado fueron 305 puntos, victoria en Mónaco y en Japón, su primer pole position, esperemos que este año le vaya mucho mejor. Abraham Ancer, que ganó su primer PGA Tour, este año se cambia a la liga, a la serie, a la Golf Series, es la que tienen los cataríes, también esperemos que dé ese do de pecho el buen Abraham Ancer, y pues bueno, no más que decir también de Leslie Sotero, ¿no? Que después de convertirse a sus 21 años como campeona de oro de los 67 kilogramos, pues en el campeonato mundial, pues bueno, tendrá que ratificar eso en el 2023 en búsqueda de una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Muy bien, pues ya hay que ir haciendo el guardadito para que te me vayas a cubrir esas Olimpiadas dentro de año y cachito. Desde el año pasado dije que empezaras con ese guardadito. Ya estoy. Y si en un golpe de suerte, capaz que me voy contigo, nomás a ver cómo haces tu trabajo. Yo nomás de guía de turistas, ¿te parece? Perfecto. Un abrazo, feliz Día de Reyes. Gracias, te queremos mucho, mi queridísimo George. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, martes y jueves, recuerde, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán, gracias Lupita, Diego, Oscar, a usted por seguirnos. Recuerde que COVID hay todavía, así es que use el cubrebocas, esta barrera esencial para evitar contagiar al otro si usted está en proceso de infección. Cuídese, adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.